Mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a su canal Ideas para Ti. Hoy vamos a hacer una receta bien sabrosa y bien simple. Vamos a hacer una receta para hot cakes. Así que miren, aquí tenemos los ingredientes. Aquí tenemos una harina, una taza de harina de lo que es medidora de sólidos, todo propósito. Y aquí tenemos cucharada y media de azúcar. Ambas están coladas o tamizadas, como quieran ustedes llamar el término. Y aquí tenemos una cucharada de lo que es baking powder o lo que es polvo para hornear. Y aquí tenemos un cuartito de lo que es baking soda o bicarbonato de sodio, ¿sí? Y un octavo de lo que es sal. Esta sal es... Bien, para lo que son los líquidos vamos a estar usando media taza de leche entera o descremada, como ustedes la quieran usar. 2 cucharadas de lo que es margarina sin sal, la pueden usar con sal también. Ya una vez que la tengan, la ponen de 10 a 20 segundos en el microwave ya para que se les derrita. Y tenemos 2 huevos, pueden usar uno si lo tienen grande o 2 como yo, que son pequeños. Y vamos a usar aceite en spray para lo que es el sartén o el comal que vamos a usar. Bien, una cucharadita de vainilla para que le dé sabor. Y esto es lo que es en líquidos. Vamos a estar usando para hacer estos pancakes o estos hot cakes. Vamos a estar usando un sartén de Rinaware. Ustedes pueden ver lo precioso que se ve. Miren, miren qué sartén tan hermoso. Este sartén es un sartén de 24 centímetros de diámetro y tiene un borde antiderrame. Miren ustedes, aquí no se les va a derramar la comida. Ahora bien, tiene una placa de metal en la parte de abajo que es donde guarda el calor. Una vez ya caliente, aquí guarda el calor y con su respectiva tapa, bueno, la vamos a usar para hacer nuestras comidas preferidas. En este caso no vamos a usar tapa porque este sartén lo vamos a usar para hacer nuestros hotcakes, ¿sí? Entonces vean ustedes qué hermosura. Así que les voy a dejar el link en la caja de abajo. Voy a dejarles el link donde puedan adquirir este sartén. Así que si les interesa pueden pasar ahí, hagan clic y los va a llevar a ver este sartén. Bien, vamos a empezar por lo que son los ingredientes sólidos y vamos a empezar agregando el octavo de sal, el cuarto de lo que es baking soda o carbonato de sodio y el polvo para hornear o baking powder. Vamos a agregar la cucharada y media de azúcar ya tamizada y lo que es la taza de harina, todo propósito. Ahora bien, si ustedes tienen ya una harina preparada, también la pueden usar, especial que sea para hotcakes. Vamos con el globo a revolver perfectamente bien los ingredientes sólidos. Una vez que ya sintamos que están bien integrados los ingredientes, lo vamos a reservar. Lo reservamos. Ahora vamos a hacer la parte 2, que son los ingredientes líquidos. Y vamos a empezar poniendo la cucharadita de vainilla. Esta cucharadita de vainilla le va a dar un excelente sabor a nuestros hotcakes. Vamos a agregar lo que es las 2 cucharadas de margarina sin sal. Y vamos a agregar los 2 huevos. Con lo que es la taza, la media taza de lo que es leche. La pueden usar, recuerden, entera o semidescremada. Lo que vamos a hacer aquí con el globo, solamente vamos a revolver y de igual manera que estén bien integrados los ingredientes. Y aquí vamos a revolver bien el huevo, que es lo que más entero va. Y una vez que ustedes sientan que ya tienen todos sus ingredientes bien integraditos, lo vamos a vaciar a lo que es nuestros ingredientes sólidos. Bien, en este paso donde ya tenemos la mezcla de los ingredientes líquidos súper bien integrados, vamos a vaciarlo a los ingredientes secos y vamos a mover. Igualmente vamos a integrar bien nuestra mezcla. Lo podemos hacer también con una máquina, pero realmente como es poco ingrediente, lo puede hacer bien con un globo, con un tenedor o una espátula.
Y si ustedes ven, miren, rápidamente se integra la harina y ya tenemos aquí nuestra mezcla para los hotcakes. Y listo. Ya. Bien, pues vamos a echar nuestra primera medida. Y listo. Y vamos a esperar que saque bombitas nuestro primer hotcake para poderle dar la vuelta. Esa es la mejor seña de que ya está cocido, que empiece a sacar como bombitas. Vamos a dejarlo que trabaje. Bien, ya estamos viendo que las burbujitas ya están, entonces ya es hora de cambiar. Lo volteamos y miren cómo nos queda nuestro hot cake doradito, bien, se puede decir bien cocido. Y ahora vamos a esperar por este lado también. Vamos a esperar que se cocine. Bien, ponemos ya nuestro aceite y vamos a seguir con nuestros hot cakes. Y bien, vamos a agregar nuestra medida. Miren cómo lo estamos esparciendo, la mezcla de lo grande que puede ser nuestro hot cake. Y vamos a dejarlo hasta que salgan las burbujitas para que nos indique que ya está cocido del lado de abajo. Mis amigos, pues aquí ya estamos decorando nuestros pancakes. Ustedes los pueden decorar con lo que ustedes gusten, mis amigos. Ya estamos aquí, miren. Y listo. Ahora sí, les quiero mostrar lo que es nuestra sartén. Miren cómo quedó. Es un sartén antiadherente. A fuego lento lo usamos. Y miren, nos sirvió para hacer nuestros hotcakes y quedó súper limpio. Así que mis amigos, los voy a invitar que pasen por mi canal y el link, recuerden, lo vamos a dejar en la caja de descripción. Bien, mis amigos, ahora vamos a partir nuestros pancakes y ¿qué creen? Vamos a estar usando también los tenedores de Rinaware. Así que aquí lo que vamos a hacer es partirlos para que vean ustedes cómo quedaron. Y quedaron bien esponjositos. Miren ustedes qué ricura de hotcakes. Bien, mis amigos, pues aquí les dejo nuestro hotcakes y pasen por mi canal suscribiéndose y tocando la campana de las notificaciones, y el link de lo que es el sartén se los dejo abajo en la caja de descripción. Hasta luego.